Hallo, hallo, guten Tag, willkommen durch Unterricht. Ich heiße Edwin, ich bin euer deutscher Lehrer. Ich freue mich, euer kennenzulernen. Heute beginnen. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ir al beginnen. Eso es el inicio, ¿verdad? Es cuando decimos que vamos a iniciar con una actividad. Es parecido, bastante parecido al idioma inglés, ¿verdad? Tanto en la escritura como en el sonido. Bueno, nueva semana, ¿verdad? Y vamos a seguir compartiendo algunos mensajes con ustedes al inicio de las clases. Para esta semana no es en sí un versículo, sino más bien una frase que la tenemos de la serie que se llama Los desvaríos de Kohelet. El nombre Kohelet viene del hebreo, ¿verdad? Que es una forma de decir el predicador. Vean, esta semana nos acompaña una frase de un autor, ¿verdad? De apellido Heller, que ya vamos a hablar respecto de la pronunciación del apellido en Deutsch. Pero en español, este autor habla acerca de la oración y dice que no hay nada más importante, ni más difícil, ni más enriquecedor, ni más transformador. No hay nada, absolutamente nada tan grande como la oración. Son una serie de adjetivos, vean los que va a utilizar y como se va repitiendo varias frases, ¿verdad? Como que fuese una especie digamos, de alusión a que quiero hacer un énfasis sobre algo. En idioma Deutsch, la traducción del texto es bastante parecida. Entonces, vamos a darle una pequeña revisadita, ¿verdad? A este texto en idioma Deutsch. Em, bueno, en primer lugar, comienza con es gibt. Es gibt. Eso casi se pronuncia como está ahí, vean, no hay mucho cambio, a excepción que si nos ponemos muy específicos, esta es una E abierta y no es como la E del español, y esta es una I corta. Pero digámoslo que si lo leemos así como está aquí, suena como en idioma Deutsch. Es gibt. Es gibt. Y suena, claro, la B se cambia por una P en este sonido. Gibt. Es gibt. Y luego viene la palabra que en español es nada. En inglés se usa nothing. Y en Dutch vamos a usar nichts, así como está acá. Nichts. Pone la pronunciación no de la CH del español, sino una CH que es un poco más suave, que la vamos a ir conociendo poco a poco. Tiene como el símbolo de la cedila en el alfabeto fonético. Y luego quiero que noten que todas estas que están en mayúscula, miren, hay aquí tres, cuatro palabras, cinco palabras, seis palabras. Seis palabras con inicial mayúscula. Eso significa que son nombres propios o nombres comunes. En idioma Dutch, tanto nombres propios como nombres comunes se escriben con inicial mayúscula. En el verso, pues solo tendría, bueno, ese no es verso esta semana. En esta frase solo tenemos en realidad nombres comunes. La primera palabra que aparece por acá es esta que está aquí, que la pronunciaremos como bichtigueras, bichtigueras, con una G y gas al final. Bichtigueras, con una V, porque aquí cambiamos esto por una V, la cedila, que es igual que en esta, pitch, y luego decimos ti, gagas, pitch, ti, gagas, pitch, ti, gagas. Eso es lo primero que aparece, digamos, en el verso en español. Ya de allí tenemos la otra palabra, que esta suena como shbi, shbi, con la SSH, es como cuando decimos shba, se escucha ese sh, esa al principio. Shbi, gas, vean que todas estas terminan así, tienen casi la misma terminación todas. Em, y luego tenemos otra vez niche y el siguiente adjetivo.
Bien, que en este caso es el adjetivo va, rein, va, que suena con la B y una schwa, luego la E irregular y esta que suena como I, bach, rein, chan, veras, rein, chan, veras, y luego otra vez el niche, que repito, se repite varias veces porque el texto que estamos leyendo dice nada, no hay nada como esto, no hay nada como lo otro, varias veces. Pero quiero llegar a la parte que vamos a practicar con ustedes ahora, que es la del final. Esta es das y vamos a decir en este caso Gabet, Gabet, das Gabet, das Gabet. Em, Voy a ponerlo primero con lo que sería el símbolo, digamos, de... vaya, hoy voy a introducirles algo. Vamos a hablar que en idioma Deutsch podemos hablar de una transcripción en alfabeto fonético internacional. Y podemos hablar de una transliteración, una transliteración al español. Así lo vamos a llamar, una trans, ¿qué? Transliteración al español. Vaya. Si nos quedamos con la transcripción, permítame que creo que yo la tengo por acá, ya así aparte. Creo que por aquí está, para ahorrar un poquito de tiempo en esto. Eso quedaría así. Das, ga, ¿ve? Das, ga, ese es un shba. Y luego, bet, esa es la sílaba tónica y es con una i. Das, gabet. Aunque dependiendo del dialecto, recuerden que hemos dicho que podemos usarla como i. Entonces puede sonar también como das Gabit. Das Gabit. I. Das Gabit. Ahora, si lo transliteramos al español, eso significa usar los sonidos del español para pronunciar el idioma Deutsch. La primera nos sale tal cual. De ahí no hay mayor vuelta. La pronunciamos como una D, una A y una S. La siguiente va a ser una G, pero donde está ese símbolo podemos usar una UH, que es lo que suele representarnos el sonido ishba en el español. Y en la siguiente parte podemos usar una I, así como dos I y una T. Esto es para decirnos que esta no es como no es solo la I, sino que hay que prolongarla, hay que hacerla larga. Dit. Das Gabit, das Gabit, das Gabit. Entonces ahí ya la podríamos ver unidas. Y esto, pues, una Gabit es una oración. A veces podemos traducirla también como rezo. En español, digamos que hay esas dos connotaciones, ¿verdad? Que decimos rezar, orar. Un rezo, una oración. En el idioma Dutch sería igual. Ya sea que lo diga de una forma o de la otra, es una Gabit. Das Gabit, la oración. Quiero escucharles a ustedes pronunciar eso de esa manera. Comienzo con Leslie. Dígame, Das Gabit. Das Gabit. Good, muy bien. Danka. Y ahora es el turno de Milka. Eh, Das Gabit. Das Gabit. Muy bien. Entonces, con eso estamos diciendo una oración o la oración. Das Gabit. Good. Bueno, hasta aquí esto y vamos a seguir con lo que estamos viendo del tema de lo que son los saludos. Vale, vamos a hacer una pequeña práctica, miren. Vamos a ir haciéndoles un saludo. Vea, yo les voy a decir cualquiera de los que están aquí, vea, menos el Guten Abend, porque no es la hora de la noche, vea. Pero les puedo decir hello, les puedo decir Guten Tag. Eso se aplican ahorita por la hora en la que estamos. Eh, Usted me contesta con cualquiera de las dos. Me puede decir hello o me puede decir Guten Tag. Después que usted me haya contestado, yo le voy a decir ich
Ich heiße Edwin. Ich heiße Edwin. Y les voy a decir después. Wie geht's? Wie geht's? ¿Ok? Y ahí podríamos contestar ustedes. Podemos contestar good. Quizás sería la respuesta más práctica. Decir que están bien. Good. Pueden decir good. Y luego me van a decir ich heiße y su nombre. Repito, repito. Vengo y les digo hello. Entonces, usted me va a contestar con un hello o con un guten Tag. Después yo le voy a decir, wie geht's? Y usted me puede decir, gut. Y luego voy a hacerles la pregunta, wie heißen Sie? Wie heißen Sie? ¿Cómo se llama? Y usted me va a decir, ich heiße y su nombre. Entonces vamos a tratar de ir interactuando con esos bloques, con esas preguntas, esas respuestas, para que vayamos variando un poco. Entonces vamos a hacerlo así por turnos, con cada una, y luego vamos a ir practicando. Vale, voy a comenzar entonces con Leslie. Vaya, ahorita ya les dije su nombre, pero asumamos que no nos conocemos, vea, que es primera vez que nos encontramos. Entonces les digo, hello, Guten Tag. ich heiße Edwin. Wie heißen Sie? Ich heiße Leslie. Leslie, wie geht's? Gut. Danke. Muy bien, ahí estamos. ¿Verdad? Entonces ahí hemos practicado con las preguntas y respuestas. Entonces recordar, vea que miren, esta es la conjugación, vea, pero vamos a practicar ahorita con Milka y luego vamos a hablar de algunos detalles, digamos, ya gramaticales. Bien, Milka, le digo Guten Tag. Guten Tag. Wie geht's? Gut. Ich heiße Edwin. Wie heißen Sie? Ich heiße Milka. Good, muy bien, danke. Bien, entonces hemos practicado ahí, ¿verdad? Con frases sencillas. Estas son frases cortas, ¿verdad? Para irnos introduciendo con el idioma Deutsch. Vale, les decía, ya en estas encontramos prácticamente conjugaciones. Vean. En primer lugar, tenemos el verbo heiße o, o heißen, que decíamos, esto lo que tiene es una EZ. Recuerden que esa, como que parece B, es una consonante especial del idioma Dutch que le conocemos como SZ. Ese es el nombre que recibe EZ. Y en el caso de la EZ se pronuncia como una S. Pero aquí ya lo estamos viendo conjugado. El ish, les decía que el ish es como el I del inglés. Es como cuando digo yo. Vea. Entonces, en este caso tenemos ich, heiße. Pero noten cómo cambia la terminación cuando preguntamos por el tú. En el caso del be, este es el pronombre tú en idioma Deutsch. Es como el you del inglés, ¿verdad? En ese caso. Y vean. En la traducción no está el tú directamente, no lo han puesto aquí para que nosotros lo entendamos, que está como tácito, pero en el Deutsch sí está. Be, ve ahí, esto es el verbo cero estar. Wie geht's? Vea, ¿cómo estás? Vea, ¿cómo estás tú? Debería ser. Y en ese caso, be heißen. Aquí es donde ya comenzamos a ver las conjugaciones. En este caso, note cómo se le agrega esta N a el heiße que está aquí, porque estamos conjugando ya para segunda persona. Entonces, a medida vayamos profundizando un poco más, vamos a entender cómo funcionan las conjugaciones de acuerdo a los diferentes tiempos verbales en el idioma Deutsch. Pero les podría adelantar.
son bastante parecidas la gramática del Dutch es bastante parecida a la gramática del inglés. O sea, no es una gramática complicada. Vea, no es como en el español. Vea que en el español hay verbos que cambian drásticamente. Vea, hay verbos que la terminación, dependiendo del sujeto, casi por cada sujeto hay una terminación. El Dutch no es tanto así, es más práctico, similar al inglés. De hecho, el inglés heredó esa practicidad gramatical del idioma Dutch. De ahí es donde se sacó. Good. Bueno, les decía, hay una forma alterna, pero esa la vamos a dejar para otra clase para presentarme. Y es para decir mi nombre es. Ahí decimos mein Name ist. Y mire qué curioso. Se les voy a poner acá la frase. Va así. Mein, esta se pronuncia como I. Esta se lee tal cual está ahí. Name. Vean. Mein Name. Claro, si pensamos en inglés decimos, pero si es la misma palabra en inglés. Pero en inglés es otro sonido. Vea, aquí sí lo vamos a leer tal cual. Vea, una A y una E. Mein Name ist. Y vean esto. Si yo les pongo aquí la frase en inglés, haciendo la referencia al inglés, y ponemos esto. Notarán la similitud entre sus dos idiomas. Bien. Y claro, si lo ponemos en español, decimos mi nombre es. Vean que esta frase para presentar, tanto en idioma Dutch como en inglés y en español, tienen cierto parecido. Pero quizás el dato más curioso es que en inglés decimos name y en Dutch decimos name y que el verbo ser o estar, en este caso, para decir mi nombre es, decimos it's, que es para tercera persona. En inglés se dice is. Notarán que pues la T hace la diferencia, pero en términos del sonido, esta es una S vibrante, is, y esta es una S silbante con una T, tal cual está aquí, it's, con esa ts al final. Pero ese lo vamos a ver en otro material que nos va a aparecer. Pero vamos a practicarla ahorita, así, sin usar el IPA. Está fácil. Eso lo vamos a decir mein Name ist y me dicen su nombre. Bien, vaya, veamos, Leslie, usemos esta frase ahorita. Mein Name ist. Ok, mein Name ist. Mein Name ist. Name, diga Name literalmente. Name. Name. Ajá. Mein Mein Name ist. ist. Y ahora diga Leslie. Mein Name ist Leslie. Good, muy bien, muy bien. Dainka. Ahora, Milka, le toca a usted con esta frase. Mein Name ist Milka. Good, good. Bien, bien. Yo creo que esta sale más fácil, para mí sale más fácil decir el ich heiße que esta otra. Y creo que la dificultad la tenemos porque toda la vida que hemos estudiado inglés nos han dicho que esto se lee de otra forma. Entonces, cuando la vemos en Dutch y tenemos que leerla tal cual, se nos crea como un conflicto, ¿verdad? Interno, ¿verdad? De que se nos enseñó que no es name, es name toda la vida, ¿verdad? Y hoy se nos dice, no, lo puede decir así, pero es el cambio del idioma, lo que nos viene como a afectar. Good. Bueno, después, si avanzamos ahora, vamos a ver las despedidas. Y de esta ya habíamos adelantado con una, pero vamos a verla ya en pronunciación de IPA. Para comenzar, comienza con una AUF, que casi les diría, se lee tal cual, AUF, AUF. Pero cuando ya somos más específicos es que se nos dice, mire, esta es una U corta. Ese símbolo es para la U corta. Poco a poco voy a irles enseñando, digamos, lo que son las vocales. Y lo primero que usted tiene que distinguir es entre vocales largas y vocales cortas. Bien, para que cuando estemos hablando de ellas, usted se ubique mejor. Luego, después del AUF,
tenemos otra palabra con W. Podrá ver usted, lo vimos en la frase que leímos de hoy. Notará que las palabras con W son muy comunes en idioma Dutch, pero nunca las vamos a leer con ese sonido como de W, como W del inglés. Vea, la vamos a leer siempre. Una W se lee como que fuera una V simplemente. Así que vamos a ponerle atención porque de hecho, no solo la W, sino que ese inicio con ese diptongo IE es de lo más común. W, IE, lo vamos a encontrar muy frecuentemente en muchas palabras. Y el sonido debe ser bi, bi, y es sílaba tónica, bi, lleva fuerza de voz. Luego tenemos acá la D, E, R. Esta es una sílaba. Y el inglés, les decía, puede ser rótico o no rótico. El alemán también puede ser rótico o no rótico. Entonces, dentro de la no roticidad del idioma Deutsch, se nos dice que esto, miren, debe ser pronunciado en un alemán estándar sin la R, porque es sílaba. O sea, la vemos en medio, pero si usted separa las sílabas y dice, esta es una sílaba y esta es otra sílaba, entonces se da cuenta que la regla no solo es para la terminación con la R, con vocal R, sino que también se respeta cuando la sílaba tiene esa estructura. Entonces, por eso es que después de bi, aquí decimos da, pero esa da es una A media y eso es lo que sucede siempre cuando tenemos terminaciones ER y R en el idioma Dutch, las vamos a convertir en esa A media, que es esa como A de cabeza y como vista en un espejo. Entonces decimos vida, vida. Y luego tendríamos una pronunciación, bueno, ya lo vamos a ir a ver. Esta palabra se puede decir con acento de la R. O sea, podemos decir vida o bidag con la R uvular. Pero cuando se usa la R uvular, estaríamos ante una pronunciación que decíamos es Deutsch, pero es Deutsch de la zona sureste de Alemania, de Suiza y de Austria. Entonces ahí es donde suena más como R esta palabra. Y luego después de vida tenemos sehen. Aquí tenemos una SE que suena como I. Recuerden que les he dicho que aquí vemos la E, pero en realidad debemos pronunciarla como I. Sí, y luego tenemos, es una S vibrante, porque está ahí la Z, como la Z del inglés, y luego tenemos la HEN, esa es la última sílaba. En este caso, la H no suena, la H no suena en esta palabra. Normalmente así suelen sonar las H's, pero hay palabras en idioma Deutsch que no suena, que es muda y termina con una ishbah. Terminamos con una ishbah. Entonces vamos a decir Wiedersehen con da o con ah. Son los dos sonidos que vamos a encontrar. Como es frase común, ¿verdad? Si la llevamos, por ejemplo, a lo que sería Wiktionary, pues, déjeme ver. Bueno, quizás aquí lo voy a quisiera cerrar, pero bueno, voy a cerrar este. Esto es para que veamos un poquito de las variantes. Pueden ver, vea, que esta es mayúscula. Vea, es una palabra, digamos, es un nombre que en este caso lo utilizamos como nombre común y se escribe con mayúscula. Vamos a ir aquí propiamente al idioma Deutsch, que es el que nos interesa. Y aquí tenemos la transcripción.
pero quiero que noten algo en la transcripción que aparece por acá. A diferencia de la que está en el material, hasta aquí es igual, pero aquí ponen, miren, este paréntesis. Cuando encontremos notaciones como esta con algo entre paréntesis, significa que ese sonido puede omitirse, puede hacerse o puede omitirse. Entonces, lo que nos están diciendo es que esto puede sonar como ab, vida, zin, abida, zin, sin meter la ishba, o abida, zen, abida, zen. Em, en ese caso, pues tendríamos ese sonido. Pero tenemos acá, miren, un par de audios y aquí tenemos luego la pronunciación de estas zonas. Aquí es donde les decía, aquí hay un cambio. Hasta aquí, más o menos igual. Pero aquí cambian, miren, la S vibrante por la silbante. Y esta la pronuncian más como una E que como shba. Vamos a escuchar aquí los audios que están en la plataforma. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Note, vida, vida, zien, con I y suena la schwa. Auf Wiedersehen. La otra, Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. si, en. Vuelve a sonar la schwa. Entonces tendríamos ahí esta frase. Ahora, si hemos escuchado, la otra forma de decirlo sería como auf Wiedersehen, en, auf Wiedersehen, es otra forma alterna. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Así que en algunos casos nos suena como schwa y en otros casos nos suena como una E. Pero miren en qué zonas es donde suena como una E. Cuando en esta plataforma veamos que nos dicen, así como está aquí en inglés, Deutsch, se están refiriendo, les decía, a esa zona central hacia el norte de Alemania, donde se habla el inglés, el alemán estándar, el Deutsch Standard. Por otro lado, bien, esta ya sería la pronunciación de esos otros dos países que siempre han estado relacionados a Deutschland y el sureste de Alemania, que es donde está la zona fronteriza con estos dos. Así que es aquí donde comenzamos a ver eso. Y miren, yo se los estoy planteando ahorita como que hubieran dos acentos nada más, pero hay más. O sea, si vamos a profundizar, eh, el idioma Deutsch, una de sus cosas complicadas o de las cosas más difíciles, es que, vaya, decimos, es un país, agreguemos los dos, son tres países donde se habla. Pero fuera de eso, las variedades en cuanto a pronunciaciones de algunas palabras eh, se vuelven muchas. Y por eso es que ustedes escucharán, a veces hay comentarios que dicen de que, por ejemplo, si un alemán viaja muy lejos en el país, de una zona X a una zona Y muy remota, digamos, en cuanto a distancia, va a llegar a un lugar donde van a hablar diferente y lo van a ver como que no es de ahí. Así que tenemos esas diferenciaciones y lo hacen complejo, pero repito, nosotros tratamos de apuntarle acá siempre a enseñarle una pronunciación estandarizada. ¿Cuál sería un alemán estandarizado? Ese de aquí, ese de aquí. Ese ya es más específico. Y repito, si yo quisiera hacer una analogía, es como que yo les diga, esto es como aprender inglés británico. Y esto es como aprender inglés americano. Ahora, la historia del inglés británico y el americano es diferente en el sentido de que el que más se usa es el inglés americano. El inglés británico, por eso se le dice europeo, ¿vea? Eso casi solo se centra en los países del Reino Unido. Pero aquí es al revés.
Aquí el que más se usa es este, y no este. Este es el menos frecuente. Y por eso a este les decía normalmente las personas que viven en el centro y norte de Alemania lo ven como el patito feo, a este acento, que no es el acento propio. Good. Bueno, dejemos eso hasta ahí. Y entonces ya dependerá de ustedes si quieren hacerlo sonar con la YVA o con la E. Al final de cuentas va a ser Deutsch, pero sí va a ser marcada a cuál zona. Si alguien está pensando en migrar, yo la sugerencia que le haría es, mire, ¿a qué lugar, a qué parte de Alemania va a ir? Y una vez sepa dónde va a ir, o la pregunta, digamos, si no es que vaya a migrar, va a trabajar para un alemán, una empresa de Deutschland. Bueno, ¿dónde está radicada esa empresa? ¿Está radicada en la capital? ¿Está en otra zona? Pregunte, averigüe, porque va a tener que aprender el acento de acuerdo al lugar donde quiera irse o con las personas que vaya a interactuar. Ahora, vamos a ver una que es más simple. Esto es como cuando, miren, aquí dice adiós formal y adiós informal. Aquí dice chao. Vea, yo le derivo a esta que es cuando nosotros decimos salud. Bien. Entonces, esta es shoes. Shoes. Este es el diptongo iu. Em, es una vocal que tiene forma de Y, pero es una mezcla, es una vocal redonda. Si la vemos aquí, es esta de acá, miren. Ö, ö, Es como una I corta, pero redonda. Y, y. Entonces, una forma fácil de sacar ese sonido es pensar que es como una I y una U juntas. Una I y una U juntas. Siempre que veamos la U con el diacrítico de la diéresis, ese es el sonido que vamos a ir a sacar. Y, y, y. Redondeando nuestros labios. Si el sonido nos cuesta hacer el original, repito, puede hacer una mezcla entre I y U. Shoes, shoes, en este caso, shoes. Esto que está acá es la CH. Esta T, S, C, H, todo esto, miren, T, S, C, H. Cuando veamos esto al principio de las palabras, se nos va a hacer fácil porque es como la CH del español. Entonces, eso es un diacrítico. A nivel de los fonemas, llamamos diacrítico a las combinaciones de dos consonantes. Entonces, se combina la T con la H, que es esta, la T con la SH. Y al combinarlas sale este sonido. cha, a cha, Es lo que nosotros aprendimos como la cha, che, chi, cho, chu. cha, a Entonces, cha, ese es un sonido que ya hemos adquirido del español. Lo único que debemos de hacer es que debemos de asociar que la TSCH va a sonar como ch, como CH. Shoes, shoes. Es el sonido que vamos a hacer acá. Shoes. Es para decir salud, en este caso. Luego tenemos otras frases más, como por ejemplo, bis bald. Bis bald. Esta no tiene mucha diferencia, casi las que la podemos pronunciar leyendo esto de acá, solo que repito, a medida vayamos profundizando nos damos cuenta que esta, por ejemplo, es una U corta, que esta es una I corta, esta de acá. ¿Ya? Bis bald sería como decir hasta pronto. Y tenemos otra que ya aquí comienzan a aparecer los diacríticos. Ya vimos la U con la diéresis, ahora va la A con la diéresis. Los diacríticos, bueno, este es el diacrítico más fácil, este, de la A con la diéresis, porque la vamos a hacer como una E. Entonces es fácil de recordar. Este como es una mezcla, es un sonido que mezcla como dos cosas, pero nos cuesta un poco más, pero este es bien fácil. Entonces vamos a decir bis y aquí viene la dificultad de esto.
creo que el problema es el inglés. El inglés nos ha enseñado a leer casi siempre las S como es al principio, cuando están así sin una vocal. Vea, de eso nos vamos a tener que olvidar, porque aquí las vamos a leer como sh, como SH de un sol. ¿Ya? Entonces vamos a decir spe, spe, no es pe, sino später, bis später, bis später, bis später, spe, 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 no es espe, porque si usted hace la espe, se está pasando al inglés, y es später, später. Y nótese nuevamente, terminación de alemán no rótico. Se convierte en esto. Así que hay que ponerle atención. Aquí tendríamos también el ejemplo de una A media centralizada. Y ya habíamos dicho, de las despedidas, de acuerdo a la hora del día, hay una que no estaba en el bloque anterior, que solo estaba algo parecido, que decía que era al llegar, que decíamos que era igual que en el inglés. O sea, el Deutsch y el inglés es igual en cuanto a las frases de las horas. Pero ahora vamos a Uta. Y aquí vamos a tener cuidado porque la CH esta se va a pronunciar con esto que no es una X. Es algo como ugh, Nacht, Gute Nacht, Gute Nacht. Pero mañana vamos a practicar ya más en detalle con los sonidos de esta parte. Vamos a despedirnos y usemos ya algunas de estas frases. Vea, vamos a decir Auf Wiedersehen, bis bald. A Wiedersehen, Danke. bis bald. Auf Wiedersehen, bis bald. Bis bald. Danke. Gracias, gracias. Hasta luego.